Escuchen atentamente los susurros del terror en la hora de lo macabro. Una experiencia auditiva que desafiará sus sentidos y perturbará su mente. Informe para una academia. Excelentísimos miembros de la academia, me honran al solicitarme que presente ante esta prestigiosa institución un informe sobre mi vida pasada de simio. Lamentablemente no puedo cumplir con la solicitud, tal como me la formulan. Casi 5 años me separan de la existencia de simio, un periodo que, aunque breve en términos de fechas y calendarios, mientras lo atravesaba parecía extenderse hasta el infinito. No fue algo que hice solo. En distintos trayectos me acompañaron excelentes personas, consejos, aplausos y música de orquesta. Pero en el fondo estaba solo. Y es que cualquier compañía se mantenía muy por detrás de la barrera que separa el escenario. Esta hazaña no habría sido posible si hubiera insistido con obstinación en aferrarme a mis orígenes, a los recuerdos de la juventud. El abandono total de toda obstinación fue el mandato supremo que me impuse. Yo, un mono libre, me sometí a esa carga. Sin embargo, al hacerlo, se me negó el acceso cada vez más. Al principio, si los humanos lo hubieran querido, regresar hubiera sido como atravesar esa puerta que es el cielo sobre la tierra. Pero en la medida que mi desarrollo avanzaba, esa puerta se volvía cada vez más pequeña y estrecha. Me sentía cómodo y encerrado en el mundo humano. El viento que soplaba desde mi pasado se calmaba. Hoy es solo una brisa que enfría mis talones. Y ese agujero a la distancia, por donde vine y por donde alguna vez entré, se ha vuelto tan pequeño que, si tuviera la fuerza y la voluntad para precipitarme hacia él, tendría que arrancarme la piel para poder atravesarlo. Para ser sincero, su pasado como simios, señores míos, en la medida que tengan algo similar detrás de ustedes, no puede estar más lejos que el mío. Pero a todos nos pica el talón cuando caminamos sobre la tierra, tanto al pequeño chimpancé como al gran Aquiles. Tal vez pueda responder a su solicitud en un sentido más restringido, y créanme, lo hago incluso con gran satisfacción. Lo primero que aprendí fue a dar la mano. El apretón de manos denota apertura. Quizás hoy, en la cima de mi carrera, a ese primer apretón de manos también agregue algunas palabras francas y afectuosas. Quizá lo que diga a continuación no le aporte nada sustancialmente nuevo a la academia y esté muy por debajo de sus expectativas. Sin embargo, reproducen el contexto en el cual un ex simio irrumpió en el mundo humano y se estableció allí. Soy originario de la Costa de Oro. Los pormenores de mi captura solo los conozco por informes de terceros. Una expedición de caza de la empresa Hagenbeck esperaba oculta entre la maleza costera, cuando al anochecer en medio de una manada me dirigí a un manantial. Dispararon. Fui el único al que le dieron. Recibí 2 disparos, uno en la mejilla. La herida no fue grave, pero dejó una gran cicatriz roja y pelada. Y esta dio origen al desagradable y completamente inadecuado nombre de Peter el Rojo, un nombre prácticamente inventado por un mono. Como si una mancha roja en la mejilla fuera lo único que me distinguía del entonces recientemente fallecido simio amaestrado Peter. El segundo disparo me dio debajo de la cadera. Fue grave. Es responsable de que todavía hoy renguee un poco. No hace mucho, leí en uno de esos textos en los que uno de los tantos perros de caza de la prensa sostienen que aún no he reprimido del todo mi naturaleza símica. Prueba de ello sería que cuando recibo visitas, prefiero quitarme los pantalones para mostrar la herida que me dejó ese disparo. A ese tipo habría que cortarle cada dedo de la mano con que escribe. Puedo quitarme los pantalones delante de quien quiera, no van a encontrar más que un pelaje bien cuidado y la cicatriz de un disparo criminal. Todo está a la vista,
No hay nada que ocultar. Cuando se trata de la verdad, toda nobleza de espíritu abandona los modales más refinados. Sin embargo, si ese escritor se quitara los pantalones ante las visitas, sería otra cosa. Considero como señal de cordura que no lo haga, pero también que me deje en paz. Después de esos disparos, desperté en una jaula, y es allí donde poco a poco comienzan mis recuerdos. En el entrepuente de un buque a vapor de la Hagenbeck. No era una jaula con rejas en los 4 lados, más bien eran 3 rejas fijadas a una caja. Por lo tanto, la caja formaba la 4ª pared. Era demasiado baja para poder estar de pie, demasiado angosta para sentarse. Por lo tanto, me agachaba con las rodillas dobladas, siempre temblando por el esfuerzo. Y dado que al principio probablemente no quería ver a nadie y quería estar siempre en la oscuridad, me ponía de frente hacia la caja, mientras que los barrotes de la reja me cortaban la carne por detrás. Se considera que al principio tal confinamiento de animales salvajes es beneficioso. Hoy, desde mi experiencia, no puedo negar que en un sentido humano es cierto. Sin embargo, en ese momento no pensaba de esa forma. Por primera vez en mi vida no encontraba salida. Por lo menos, no un camino delante de mí. Aunque entre las tablas había un agujero siempre abierto, que celebré con un aullido de feliz ignorancia cuando lo descubrí por primera vez, este estaba lejos de ser lo suficientemente grande para siquiera meter la cola, y ni con toda la fuerza de un mono podría ensancharlo. Según me dijeron más tarde, casi no hacía ruido, algo que no es normal. De ello dedujeron que, o bien no tardaría en morir, o bien, si lograba sobrevivir el primer periodo crítico, sería muy susceptible al adiestramiento. Sobreviví a ese tiempo. Mis primeras ocupaciones en esa nueva vida se limitaron a muchos sollozos, a exhaustivas y dolorosas búsquedas de pulgas, a lamer con apatía un coco, a golpear con la cabeza la pared de la caja, a sacar la lengua cuando alguien se acercaba. Pero entre todas las cosas, solo tenía un sentimiento. No había salida. Naturalmente hoy puedo describir con palabras humanas lo que sentí entonces como un simio, y por consiguiente lo distorsiono. Pero aunque ya no pueda alcanzar la antigua verdad simiesca, al menos mi descripción apunta hacia ella. De eso no hay duda. Hasta ese momento había tenido tantas posibilidades, tantos caminos, y ya no tenía ninguno. Estaba en un callejón sin salida. Si me hubieran clavado a la caja, mi libertad de movimiento no habría disminuido. ¿Por qué? Podrás rascarte la carne entre los dedos de los pies hasta hacerla sangrar, pero no encontrarás la razón. Podrás presionarte contra el barrote de la reja hasta que casi te parta en 2, pero no encontrarás la razón. No tenía salida, pero tenía que encontrar una. Sin ella no podía vivir. Siempre contra esa pared de la caja, sin duda habría muerto. Pero en la empresa Hagenbeck, los monos siempre tienen una pared en la caja, así que dejaría de ser un mono. Un pensamiento lúcido y hermoso, que de alguna manera tuve que haber ideado con el estómago, porque los monos piensan con el estómago. Tengo miedo de que no se entienda con precisión lo que quiero decir con salida. Uso la palabra en su sentido más común y pleno. No digo deliberadamente libertad, no me refiero a esa gran sensación de tener total libertad de movimiento. Como mono, es probable que la haya conocido. Y también conocí personas que deseaban eso. Pero en lo que a mí respecta, no quería libertad, ni en ese momento, ni ahora. Además, entre los humanos, uno se engaña demasiado, sobre todo con la libertad. Así como la libertad es considerada una sensación de lo más sublime, también la decepción que conlleva es una de las más sublimes. No quería libertad. Solo una salida. A la derecha, a la izquierda, a donde fuera, no pedía más. Aunque la salida fuera solo una ilusión, lo que pedía no era mucho. Simplemente no quedarse quieto con los brazos levantados, presionando contra una pared de la caja. Hoy lo veo con más claridad.
sin una calma interior superior, nunca habría podido escapar. Y de hecho, tal vez todo lo que soy se lo debo a la calma que me invadió después de los primeros días en el barco. Y a su vez, la calma se la debo a la tripulación del barco. Son buenas personas a pesar de todo. Todavía hoy recuerdo con afecto el sonido de sus pasos fuertes, resonando mientras dormitaba. Tenían la costumbre de hacer todo con extrema lentitud. Si alguno quería frotarse los ojos, levantaba la mano como si fuera un peso muerto. Sus bromas eran toscas, pero sinceras. Sus risas siempre estaban mezcladas con una tos que sonaba peligrosa, pero que no significaba nada. Siempre tenían algo en la boca para escupir, y no les importaba dónde lo hacían. Siempre se quejaban de que iba a pasarle mis pulgas, pero nunca se enojaban de verdad por eso. Sabían que en mi pelaje pululaban las pulgas, y que las pulgas son saltarinas. Lo aceptaban. Cuando estaban fuera de servicio, a veces algunos se sentaban en semicírculo a mi alrededor. Hablaban poco, solo murmuraban entre ellos. Fumaban sus pipas, relajados sobre las cajas. Tan pronto como yo hacía el más mínimo movimiento, se golpeaban las rodillas. Y de vez en cuando uno tomaba un palo y me hacía cosquillas. Si hoy me invitaran a hacer un viaje en ese barco, seguramente rechazaría la invitación. Pero también sé que no solo serían malos recuerdos los que obtendría de la cubierta inferior. La calma que adquirí junto a esas personas me contuvo de intentar cualquier fuga. Desde un punto de vista actual, creo que al menos pude intuir que debía encontrar una salida si quería vivir, pero que no la alcanzaría escapando. No sé si era posible escapar. Supongo que sí. Para un mono escapar debería ser siempre posible. Con los dientes que tengo ahora, tengo que ser cuidadoso. Incluso cuando rompo nueces comunes. Pero en aquel entonces, debería haber podido con el tiempo romper el cerrojo de la puerta. No lo hice. ¿Qué habría ganado con eso? Me habrían vuelto a capturar apenas asomara la cabeza, y me habrían encerrado en una jaula aún peor. O podría haber huido sin ser visto y esconderme entre otros animales, como las serpientes gigantes que estaban frente a mí. Habría muerto en su abrazo. O incluso podría haber logrado escabullirme hasta la cubierta y saltar por la borda, flotando por un tiempo en el océano para terminar ahogándome. Actos de desesperación. No calculaba de manera humana, pero bajo la influencia de mi entorno me comportaba como si lo hiciera. Observaba con toda calma. Veía a esas personas ir y venir. Siempre las mismas caras, los mismos movimientos. A menudo me parecía que eran solo uno. Este hombre o estos hombres andaban sin ser molestados. Un elevado objetivo comenzó a vislumbrarse en mí. Nadie me prometió levantar la reja si me volvía uno de ellos. No se hacen promesas para resultados aparentemente imposibles. Pero cuando se cumplen, las promesas aparecen de manera retroactiva, y precisamente, donde antes se las buscó en vano. Ahora bien, en esas personas no había nada que me atrajera mucho. Si hubiera sido un adepto de la mencionada libertad, seguramente habría preferido el océano al camino que se me presentaba en la turbia mirada de esas personas. De todos modos ya las observaba mucho antes de pensar en tales cosas, y las observaciones acumuladas me empujaron en esa dirección. Fue muy fácil imitar a las personas. Pude escupir desde el primer día. Nos escupíamos mutuamente. La única diferencia era que yo después me lamía la cara. Ellos no. Pronto fumé la pipa como un veterano. Si además metía el pulgar en la cabeza de la pipa, todos estallaban de alegría. Solo que durante mucho tiempo no entendí la diferencia entre una pipa vacía y una llena. La mayor dificultad la tuve con la botella de aguardiente. El olor me torturaba. Luchaba por obligarme, pero pasaron semanas antes de que pudiera vencerme. Curiosamente, las personas tomaban estos combates internos más en serio que cualquier otra cosa sobre mí. No distingo a las personas en mi recuerdo, pero había uno que siempre volvía, solo o con compañeros, de día, de noche,
a cualquier hora. Se plantaba frente a mí con una botella y me daba lecciones. No me entendía. Quería resolver el enigma de mi ser. Descorchaba lentamente la botella y luego me miraba para ver si había entendido. Confieso que siempre lo observaba con una salvaje y precipitada atención. Ningún maestro humano encontrará un alumno humano así en todo el mundo. Después de que la botella estaba descorchada, la levantaba hacia su boca, mientras echaba la cabeza hacia atrás. Yo seguía todo desde la botella hasta su garganta. Él asentía satisfecho conmigo y se llevaba la botella a los labios. Yo, encantado con la gradual comprensión, gritaba y me rascaba por todos lados. Él se alegraba, se llevaba la botella a la boca y tomaba un trago. Yo, impaciente y desesperado por imitarlo, me orinaba y defecaba en mi jaula, lo que a su vez le causaba gran satisfacción. Y alejando la botella y luego llevándola de golpe, la bebía exageradamente de un solo trago. Yo, exhausto por la necesidad demasiado grande, no podía prestar más atención y colgaba de la reja, mientras él terminaba la lección teórica, frotándose el vientre con una sonrisa. Era el momento de comenzar con la práctica. ¿Acaso no estaba ya exhausto de la teoría? Sí, demasiado exhausto. Eso es parte de mi destino. A pesar de ello, agarré lo mejor que pude la botella que me ofrecían. La descorché temblando. Al lograrlo, poco a poco fueron apareciendo nuevas fuerzas. Levanté la botella, ya casi indistinguible de una real. La coloqué en mis labios y la arrojé con repulsión. A pesar de que estaba vacía y solo quedaba el olor, la arrojé con repulsión al suelo. Fue una decepción para mi maestro, y mucho más para mí. Después de arrojarla no olvidé acariciar mi vientre y sonreír mientras lo hacía. Ese gesto fue incapaz de consolarlos. Demasiadas veces transcurrió así la clase. Y en honor a mi maestro, él no se enojaba conmigo. A veces me acercaba la pipa encendida al pelaje, hasta que comenzaba a arder en algún lugar de difícil acceso para mí. Pero luego él mismo lo apagaba con su enorme y buena mano. Él no se enfadaba conmigo. Comprendía que estábamos del mismo lado, que luchábamos contra la naturaleza simiesca y que yo tenía la parte más difícil. ¡Qué victoria! Tanto para él como para mí. Cuando una noche ante un gran público, tal vez haya sido una fiesta, sonaba un gramófono. Un oficial paseaba entre las personas. Precisamente sin ser visto, tomé una botella de licor que alguien había dejado por accidente frente a mi jaula. Y mientras el grupo me prestaba cada vez más atención, la descorché correctamente, la llevé a mi boca y sin vacilar, sin hacer una mueca, como un bebedor profesional, con los ojos desorbitados y abiertos, la garganta subiendo y bajando, bebí realmente de la botella hasta vaciarla, y no como lo haría un desesperado, sino como un artista. La arrojé. Olvidé acariciar mi vientre, pero porque no podía evitarlo, porque me urgía, porque mis sentidos zumbaban. En resumen, grité con un estallido de voz humana. ¡Hola! Con ese grito y su eco, salté a la comunidad humana. Las palabras «Escuchen, habla», fueron para mí como un beso, que sentí en todo mi cuerpo empapado de sudor. Repito, no me atraía imitar a los humanos. Imitaba porque buscaba una salida, por ninguna otra razón. Además, con aquella victoria, no había logrado mucho. Mi voz se desvaneció de inmediato, y no volvió a aparecer hasta meses después. La aversión hacia la botella de licor incluso se intensificó, pero mi rumbo ya estaba decidido. Cuando fui entregado al primer adiestrador, en Hamburgo, no tardé en reconocer las dos posibilidades que se me presentaban: zoológico o varieté. No dudé. Me dije, emplea todas tus fuerzas para llegar al varieté. Esa es la salida. El zoológico no es más que una nueva jaula. Si entras en ella, estás perdido. Y aprendí, señores míos. Uno aprende cuando busca una salida.
Uno aprende sin contemplaciones. Uno se vigila a sí mismo con el látigo en la mano. Uno se desgarra ante la menor resistencia. La naturaleza simiesca corría, daba volteretas, salía de mí. Mi primer maestro casi se volvió simiesco por ello. Tuvo que abandonar las clases y ser llevado a un sanatorio. Afortunadamente no tardó en recuperarse. Igual tuve muchos maestros. Sí, incluso varios a la vez. Cuando ya me sentí más seguro de mis habilidades, cuando el público seguía mis progresos y mi futuro comenzaba a brillar, yo mismo contraté maestros. Los instalé en 5 habitaciones consecutivas y aprendí de todos a la vez, saltando sin parar de una habitación a la otra. De todos lados irrumpían los rayos de conocimiento en mi cerebro que despertaba. No lo niego, me hacía feliz, pero también admito, no lo sobrevaloré. Ni siquiera entonces ni mucho menos hoy. Con un esfuerzo que hasta ahora no se ha repetido en la historia, he alcanzado el nivel medio de educación de un europeo. En sí quizás no sea gran cosa, pero sí lo es en cuanto que me ayudó a salir de la jaula y me proporcionó esta particular salida, esta salida humana. Existe un dicho alemán, sich in the bushes schlagen, lanzarse a los matorrales. Huir. Eso es lo que hice. Huí. No tenía otro camino, por lo menos en un contexto donde la libertad no fuera una opción. Si recapitulo de manera general mi desarrollo y su objetivo, ni me quejo ni estoy satisfecho. Con las manos en los bolsillos, la botella de vino sobre la mesa. Estoy medio recostado, medio sentado en la mecedora, y miro por la ventana. Si vienen visitas, las recibo como corresponde. Mi representante está en la antesala. Si lo llamo, viene, y escucha lo que tengo que decir. Por la noche casi siempre tengo función, y tengo éxitos que difícilmente podrían superarse. Cuando vuelvo tarde de banquetes, de reuniones de sociedades científicas, de reuniones de amigos, me espera una pequeña chimpancé medio adiestrada, y me permito a la manera de los simios estar bien con ella. De día no quiero verla. Tiene la locura del animal adiestrado en la mirada. Solo yo lo noto, y no lo puedo soportar. En cualquier caso, diría que en general he logrado lo que quería lograr. Que nadie diga que no ha valido la pena el esfuerzo. Por lo demás, no busco el juicio de nadie. Solo quiero difundir conocimiento. Solo informo. También a ustedes, distinguidos señores de la academia. Solo les he informado. Concluimos otro capítulo oscuro en la hora de lo macabro. Pero recuerden, en la oscuridad siempre habrá más historias por descubrir.